Esta predicación la titulé Dios nos dio poder para vencer, no para ser vencidos, para vencer. Ahora, para vencer, nada más de una manera lo podemos hacer. No hay una y mil formas, no. Nada más hay una manera como vencer. Y eso es lo que tenemos que aprender hoy en este día. Y vamos a ir a las Escrituras en Hechos capítulo 1. Versículo 4. Y aquí Jesús está hablando con sus discípulos antes de partir. Y miren lo que Jesús les dice a sus discípulos. Por eso es importante que nosotros seamos discípulos de Jesús. Un discípulo es quien sigue a Jesús y obedece y le sirve a Jesús. Ese es un discípulo. Habrá multitudes en otros lugares, llenan las iglesias y sobrarán multitudes de gentes, pero si no aprenden a honrar a Dios, nada estamos haciendo. Todo va a ser vano. No hay fruto. Nosotros como iglesia tenemos que experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Esa es una base fundamental en cada uno de nosotros para que nosotros aprendamos a depender totalmente de Dios. Si nosotros no hemos tenido una experiencia con Dios, simple y sencillamente es una religión, una tradición y una costumbre. ¿Tú has tenido una experiencia con Cristo? Es importante porque esa va a ser la fe para nuestras vidas. No depender cuando yo quiera decirle, Señor, te necesito, no. Sino cada momento que nos presta de vida. Y miren lo que comienza diciéndoles Jesús en el versículo 4. Dice, una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Jesús le está hablando a los discípulos de la promesa del Padre que le dio a Jesús y que vendría sobre sus discípulos. Les dio una orden: no salgan de Jerusalén, no que hagan lo que tú quieras, no. Ok, quieres recibir la palabra, quieres recibir la promesa, no salgas de Jerusalén, porque aquí en Jerusalén, que es la tierra de Israel, ahí está el trono de Dios. Así como está el trono en el cielo, también Él tiene su reino ahí en Jerusalén. Por eso es importante que se meta la palabra, porque usted se va a dar cuenta que lo que le está hablando, predicando y enseñando no es una ideología humana, es la palabra de nuestro Señor. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. ¿Qué les está hablando? Jesús. Porque ellos fueron discípulos de Jesús. Y dice el 5, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. O sea, faltaba poco para que fueran investidos con el poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que tener la paciencia de Dios. No desesperarnos cuando Dios ya tiene la promesa, cuando ya tiene la bendición para tu vida. A veces tu insensibilidad hace que te salgas del plano del propósito de Dios. Hay que esperarla, porque Dios es fiel. Él, aunque se tarde, dice, espera la promesa, espera la visión, porque aunque tardare va a llegar, porque nuestro Dios no es como uno de ser humano. Nuestro Dios lo que promete lo cumple. Y eso es lo glorioso y maravilloso de nuestro Dios, que cuando nosotros dependemos de Él, aquí estamos con Él. Aunque veamos que no dé ahora fruto la higuera, no, aquí estamos con Él. Porque no hay día que no se cumpla aquí en la tierra. Y a veces nosotros queremos las cosas de la noche a la mañana, cuando Dios está tratando con tu vida. A ver de qué estás formado.
Si realmente dependes totalmente de Él o te alejas rápido del plan y del propósito de Dios. Dice el 6, entonces los que estaban reunidos con Él le preguntaron, Señor, ¿es hora cuando vas a restablecer el reino de Israel? O sea, Él estaban haciendo preguntas que realmente no tenían fundamento. Si lo primero que iban a hacer ellos era recibir el Espíritu Santo para empezar a hablar y predicar el Evangelio del reino de nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que nos debe de interesar a nosotros, llenarnos de su presencia para poder ser administradores y ser mensajeros en las manos de Jesús, para hablarles, para predicarles y enseñarles. O sea, Dios no te da su Santo Espíritu nada más para que esté allá dentro de tu vida. Dios te lo da con una condición. Dios nos condiciona. Dice el 7, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Hay un pasaje que digo, ni yo lo sé, solamente el Padre. Él sabe el momento perfecto que tiene para Israel. Él sabe el momento perfecto que tiene para nosotros como iglesia. A nosotros nos corresponde orar, velar sin cesar. A nosotros nos corresponde establecer nuestro altar en nuestro cuarto secreto y meternos a través de su palabra en obediencia y en sujeción. Lo demás está fuera de nuestro alcance. El ser humano quiere todo. ¿Pero qué das? Ni este cuerpo es nuestro. Este cuerpo es de Dios. Pero tristemente multitudes se lo entregan a Satanás. Y Satanás no se va a quedar con las manos cruzadas. Si tú le abres la puerta, te va a destruir, te va a destrozar, te va a matar. Él no tiene compasión de nadie como nuestro Señor Jesús. Por eso es importante que nosotros sepamos a discernir lo bueno de lo malo. Nosotros como iglesia no debemos de hacer nada malo. Todo lo debemos hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto para nuestro Dios. No para lo que me convenga a mí, no. Lo que Dios nos enseña y nos demanda a través de su palabra. Dice el versículo 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora vemos que ¿quién es el que da el poder? El Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos la autoridad, nosotros tenemos el dominio propio, porque eso fue lo que dijo Pablo a Timoteo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Quiere decir que si nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros también vamos a hablar y predicar del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesús. Porque si no, Jesús le hubiera dicho, ya váyanse a predicar, ¿qué están haciendo aquí? Pero todavía no tenían el poder del Espíritu Santo. ¿Qué iban a hacer? Iban a causar vergüenza, iban a causar tristeza, porque sabía que era fundamental que ellos recibieran el Espíritu Santo para la obra gloriosa que hicieron para nuestro Dios. Y por eso muchos se quedaban perplejos, asombrados, cuando con la pura sombra de Pedro eran sanados los enfermos. Pero la palabra dice que no era Pedro, era el espíritu del Nazareno. O sea, el que te da poder para vencer es el Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo, aunque estemos aquí en la iglesia, no vamos a hacer nada. Vamos a ser vencidos, vamos a ser destruidos. Pero nosotros lo permitimos. Dios nos diseñó para vencer, no para ser vencidos. Cuando estábamos en el mundo del enemigo, se estaba enseñoreando de nosotros, nos estaba destruyendo. ¿Cómo te tenía a ti? ¿Cómo me tenía a mí? Con tristeza, con depresión, con tantas tonterías.
por la ignorancia y la dureza de mi corazón. Pero ahora ya no es así. Ahora Dios nos está preparando y enseñando. Ahora ya podemos decir, Dios está con nosotros. Y la pregunta es, ¿conoces a tu Dios? Porque en la medida que tú conozcas las Escrituras, tú vas a conocer a tu Dios. Si tú no conoces las Escrituras, tú no puedes decir que Jesús es tu Dios, que Jesús es tu pastor. Porque cuando tú digas Jesús es mi pastor, tú te vas a dejar pastorear. Tú te vas a dejar guiar por Él. Y dice que Él no nos va a llevar por sombras de valle, Él nos va a llevar por esos pastos donde haya abundancia, porque siempre quiere que estemos robustos nosotros como ovejas. Y vamos a estar llenos, saciados de su palabra. No nos está hablando de ir a pastar pasto. Vamos a estar saciados, Él nos va a enseñar, Él nos va a revelar el plan y el propósito por el cual nos escogió y nos sacó de donde nos encontrábamos. ¿Cómo nos encontrábamos cuando estábamos en el mundo? Tristes, deprimidos, con ansiedad, sin esperanza, sin Dios. Pero venimos a los pies de Cristo, nos arrepentimos, confesamos a Jesucristo como nuestro único y absoluto Salvador. ¿Y qué pasó? Dios envió su Santo Espíritu. Ahora somos el templo del Espíritu Santo. Ahora tenemos el poder si tenemos la lectura en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios nos dio el poder y la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Espirituales, mi amado. Todo es espiritual. No quieras ver un león ahí parado y afrentarte a él. Todo es espiritual. Para vencerlos. Porque la lucha no es contra carne ni contra sangre. Es contra principados, potestades, gobernadores, espíritus inmundos que se mueven sobre las regiones celestes. ¿Y cómo los vas a vencer? ¿Por estar sentado? No. Tú tienes que ejercitar los dones que Dios te ha dado. ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado? Porque es su palabra que aquel que en lo poco le es fiel, en lo mucho lo pondrá. Y nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es ese don que Dios ha depositado en nuestras vidas. ¿Sí se dan cuenta que tenemos el poder de Dios? Porque ese Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo que habita en mi vida y en tu vida. Por eso Jesús nunca pecó. Y nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes, porque sabemos que nada es fácil. Por eso el Padre de nuestro Señor Jesucristo le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué hace un cobarde? No, yo no puedo. Se rinde solo, se deja vencer solo. Y dice la palabra que los cobardes van a parar al lago de fuego. Hay que esforzarnos, porque la recompensa es grande de nuestro Señor Jesucristo. No es material, eso ya es añadidura. La recompensa es estar con Cristo Jesús. Que podamos ser sensibles a la voz de la trompeta de Dios. Porque dice que primero los muertos en Cristo resucitarán y después los que estén vivos. Así como se llevó a Elías, en 2x3 lo desapareció. Así va a ser el arrebatamiento de la iglesia de Cristo Jesús. ¿No crees que va a venir y te va a estar llevando? No. El poder de Dios es sobrenatural y no tiene principio ni tiene final. Miren, vayamos a Isaías capítulo 1.
Isaías capítulo 1, versículo 4. Perdón, capítulo 1, versículo 14. Capítulo 1, versículo 14. ¿Ya lo tienen? Dice nuestro Señor, no yo. Dice él, yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades, se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. O sea, ya la nación de Israel estaba ya sobre costumbres y tradiciones. Y dice Dios, eso yo lo aborrezco, ya estoy cansado, ya estoy fastidiado, eso no me agrada. Yo no pido eso, yo pido obediencia. Yo no soy un Dios religioso. Pero miren lo que continúa diciendo. El 15. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no los escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Esa es la causa. Llena de pecado, llena de maldad. Aunque tú levantes tus manos, aunque te postres, aunque llores, si no lo haces con un corazón sincero delante de Dios, dice que nada más te ve. O sea, Dios es un Dios de compasión, pero también tenemos un Dios que es fuego consumidor. Por el amor que nos tiene, dio a su Hijo Jesús. Y si nosotros no entendemos que Él lo hizo una vez y para siempre, nosotros vamos a estar tropezando con la misma piedra que es Jesús. O sea, si nos sacó de donde nos sacó para seguir haciendo lo que hacíamos, eso no debe de ser. Por eso el apóstol Santiago dice, una fuente de agua no puede dar agua dulce o salada. Cuando estábamos en el mundo era amarga o salada. Puras tonterías hablamos, hacíamos. Ahora para Cristo es una fuente de agua dulce que pueda ser de bendición para nuestros hermanos, para nuestro prójimo, de exhortación también para los que están en el mundo, para que sea el Espíritu Santo que los convenza, porque no nos vamos a convencer a nadie. De un solo sentir debemos de ser nosotros. Y el sentir es Jesús. El caminar es Jesús, el vivir es para Jesús. No es para que vivas como tú quieras o como yo quiera, no. Él es mi maestro, Él es mi pastor, Él es mi padre. Él es mi todo. Él es mi doctor, mi proveedor. Es todo en todo. Y ese concepto debe de estar en nuestra mente y en nuestro corazón. No en lo que ven nuestros ojos. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que cuando estamos pecando, es en vano que levantes tus manos, es en vano que te postres, es en vano que llores. O sea, no trae fruto, no vas a tocar el corazón de Dios. Para que toquemos el corazón de nuestro Señor, tenemos que hacer lo que le agrada. Y Él en su momento nos va a responder. No es a la hora que también uno está clamándole o que uno está derramando sus lágrimas. Yo lo que sí sé que aún las lágrimas que se han salido de nuestros ojos, tarde o temprano van a traer fruto y van a traer recompensa delante de los ojos de nuestro Señor. Eso sí lo sé y lo entiendo. Con un corazón sincero, con un corazón humillado. Eso es lo que le agrada a Dios. Dice, levántense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. Hay una causa, por lo cual tú todo lo que hagas es en vano. Porque tu corazón está todavía apartado hacia el mundo, no hacia Cristo.
Porque cuando ese corazón tuyo o mío o de cualquiera de nuestros hermanos es para Cristo, siempre vamos a hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Vamos a amar a Dios sobre todas las cosas y vamos a amar a nuestro prójimo como a sí mismo. ¿Y quiénes son tu prójimo? El que tienes a un lado. Lo amamos, lo cuidamos, lo protegemos. Ese es el amor de Dios. No siempre yo, no, eso no es. Jesús es el gran yo soy, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nosotros no, somos como la neblina. Ahorita estamos y de ratito ya no estamos. Que ya lo secuestraron, que ya lo mataron, que ya nos desaparecieron. Así es el ser humano aquí en este mundo. Aquí fuera de Cristo no hay seguridad. Pero con Jesús tenemos la confianza que Él va a cumplir sus promesas que nos ha dado. No vivimos para el mundo, vivimos para Dios. No hacemos lo que el mundo hace, hacemos lo que a Dios le agrada. Y eso cambia la historia de cada uno de nosotros. Porque qué sentido tendría que estuviéramos aquí y cuando saliéramos hiciéramos lo del mundo. Está fuerte lo que dice Dios. Dice, levántese, esa es la orden que te está dando, que me está dando a mí, a toda la iglesia y a la nación de Israel. ¿Cómo te vas a limpiar las manos? Arrepintiéndote, rindiéndote a los pies de Cristo. Solamente Él es el que te puede quitar todo pecado, toda mancha que te tiene contaminando tu cuerpo y todo tu ser. Yo no te puedo quitar la mancha, yo no te puedo lavar. El único que tiene el poder es la sangre de Cristo. ¿Sí? Si entendiéramos este pasaje, dice, lávense, límpiense. Y tú dijeras, pues ¿dónde me las voy a lavar? Voy a lavarme a la llave. No es así. Es ir en pos de Jesús y arrepentirte y rendirte a sus pies. Para que Él te quite, para que Él te lave con su sangre preciosa. Y para que podamos vivir una vida diferente delante de su trono y delante de esta humanidad. Que podamos ser verdaderamente la luz del mundo y la sal de la tierra. Todo lo malo, este pasaje del 16 habla de la gente que está en el mundo. Gente malvada, gente perversa. Por eso Pablo le decía a la iglesia, no va a mencionar la iglesia, pero decía que nosotros tenemos que resplandecer como el firmamento en medio de una generación torcida y depravada. Así está el mundo, torcido y depravado. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios, porque no tiene temor de Dios. Y esas personas nada bueno las espera. Aunque pudieran estar haciendo riquezas, bienes materiales, cuando menos lo esperen, ya llegaron y los secuestraron. Cuando menos esperen, ya llegaron y los mataron. El diablo sí se mata entre sí, Jesús no. Sí. Jesús nos ama y como nos ama nos cuida y nos protege. Así de que nosotros tenemos que aprender al Dios que le servimos y que tenemos. Dice el 17, es una orden, no es una sugerencia, dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. ¿Sí? Hacer el bien. Hay que ver por la desamparada, hay que ver por la huérfana, hay que ver por el extranjero. O sea, no lo malo. Lo malo no es de Dios. Lo malo es del enemigo de Dios. Y su enemigo es Satanás. ¿Quién es tu amigo? ¿Jesús o el diablo? Eso se va a reflejar acorde a los hechos que hagamos cada uno de nosotros.
Tú puedes decir, no, pues para mí es Dios, pero sigues mintiendo, sigues robando. No puedes decir que Dios es tu pastor, porque el que diga que Jesús es su pastor es porque lo guía, porque lo dirige, porque nos va llevando de nivel a nivel y de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Por qué no nos va a dejar paralizados? En Jesús vamos aprendiendo y vamos creciendo. Unos poco a poco y otros más rápidamente. Pero es la voluntad de Dios. Aquí lo importante es estar alimentando a nuestra alma con su palabra. Y para estar alimentando nuestra alma, estarla practicando. Porque tú estás leyendo, es como si tú no hicieras nada. Tú lees lo que Dios te está demandando, tú lo practicas y eso es lo que vas alimentando a tu alma. De esa manera se alimenta el alma con la palabra, no que la leas y no lo obedezcas. Y tú creas que ya estás alimentando tu alma, eso es pura mentira. Para que tú alimentes tu alma, tú tienes que practicar la palabra. Y tu alma se está saciando, porque tú estás practicando lo que Dios te está demandando. Porque si tú estás leyendo la palabra y te dice no robes o no seas mentiroso y tú sigues mintiendo, tú no estás tomando la palabra como estandarte para tu vida. Y tenemos que hacer lo que Dios nos demanda. Dice el versículo 18, vengan. O sea, tú que estás mal, ven, dice Jesús, ven conmigo, dice. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve, son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. No dice que yo, dice, ven en pos de mí, arrepiente de todos tus pecados, de todo lo que has hecho mal. ¿Sí está entendiendo la palabra? Que solamente es con Él, con quien nos tenemos que poner a cuentas. Y no importa, dice, aunque fueran más rojos que el carmesí, o más rojos de lo que sea, o más negros como estuvieran, en Cristo hay poder. Vas a quedar blanca como la lana. ¿Sí? Y no solamente blanca, te va a purificar, te va a santificar para que vivas una vida en santidad. Porque sin santidad nadie va a ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 19. Fíjate lo que Dios nos dice, porque te está diciendo a ti, a mí y a todos. Dice, ¿están ustedes dispuestos a obedecer? ¿Están dispuestos a obedecerlo? ¿O quieres seguir haciendo lo que tú quieres? O sea, Dios nos confronta. Porque lo tiene hasta con signo de interrogación. Dice, ¿están ustedes dispuestos a obedecer? O sea, ¿tiene la seguridad de que quiere estar con Cristo? ¿Que lo que vas a hacer va a ser de corazón? ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? ¿Quieres seguir luchando tú solo? ¿Tú solo? ¿O quieres que Cristo pelee las batallas por tu vida, por tu familia? No es con el hombre, es con Jesucristo. El hombre queda fuera. Es tu persona con Cristo, es tu familia con Cristo, es tu descendencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es con el hombre. Y termina diciendo esto, miren, comerán lo mejor de la tierra. Si tú estás dispuesto a obedecer, vas a comer todo. La bendición de Dios te va a alcanzar. La bendición de Dios te va a seguir. Lo mejor dice, no que lo peor. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros aprendemos a rendirnos y a obedecer sus mandamientos, estatutos y decretos.
Si tú no confiesas tus pecados, ¿cómo vas a ir venciendo? El pecado te va a ir venciendo cada día que vaya pasando, ¿eh? Es como la levadura. Es como el pecado, es como cuando compras una caja de jitomates y se empieza a pudrir el primero y de ahí el día de mañana ya ya ninguno sirve. Así es el pecado, como la gangrena. Te consume. Ya cuando menos acuerdas, ya está la gente toda enferma, toda desahuciada. El pecado deforma, el pecado te enferma, el pecado te mata. Y eso tenemos que saberlo nosotros. Nosotros no estamos a tientas. ¿Quieres que Dios haga la obra en tu vida? Comerán lo mejor de la tierra. Es un gran privilegio de Dios para nuestras vidas. Que lo merecemos, no lo merecemos. Mas, sin embargo, es una promesa que Dios nos hace. Si le obedecemos, si estamos dispuestos a seguirlo y a servirlo, con Él vamos a ir venciendo. No importa qué tan grande sea la barrera del obstáculo, Dios nos da el poder, Dios nos va a dar la fuerza. Tenemos su Santo Espíritu. ¿Por qué voy a tener temor? Si a mí me enseña la palabra que el verdadero amor echa todo temor. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros de la palabra. Hay mucha gente que tiene temor de morir. Todos vamos a morir. Mejor prepárate. Dios nos prepara. Pero ¿sabes por qué tienes temor de morir? Porque estás en el pecado. El pecado te acarrea temor. Dios no. Por eso Pablo decía, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. O sea, ya cuando muera, pues ya me quito la pena de estar batallando. Voy a estar con Él. Pero ese concepto lo tenemos que tener bien firme nosotros como iglesia y como cristianos. No enamorarnos de este mundo. Enamórate de Cristo para que puedas alcanzar almas para Cristo. Miren, vayamos a Filipenses. Esta es una causa por la cual nosotros no vencemos. El pecado, la desobediencia. Y por eso hoy en día yo veo cómo está la iglesia. Filipenses capítulo 4. Versículo 12. Otra de las cosas que tiene un cristiano no se desespera, se conforma con lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Sabiendo que todo lo que hagamos aquí se va a quedar. Nada nos trajimos y nada nos vamos a llevar. Con que tengamos lo suficiente y vivamos una vida buena, saludable. Con eso es suficiente. Y Pablo nos enseña aquí a través de su palabra, dice el versículo 12, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez.
Simple y sencillamente nosotros como cristianos o como creación de Dios, ¿cómo vivíamos? Bueno, yo me acuerdo de mi niñez. Vivíamos escasamente, sin recursos. Y eso yo siempre lo tengo que tener en mi mente y en mi corazón. De dónde yo nací y cómo nací. Para que esos principios no se desaparezcan de mi persona. Es importante que nosotros seamos siempre humildes, porque nuestro Dios siempre es humilde. ¿Sí? Había necesidades, había carencias, por las decisiones equivocadas a lo mejor del padre, de la madre, o a lo mejor no hubo la suficiente economía para vivir una vida buena. Pero ese concepto yo lo tengo que tener bien cimentado y arraigado en mi mente y en mi corazón. No porque Dios hoy me puso un trabajo, ya no, mi amado, yo no soy así. Yo tengo que aprender de dónde me sacó y cómo me encontraba. El dinero no es malo, los bienes materiales no son malos. El problema es que la gente se deforma con lo material y se siente que ya es más que la otra, que el vecino o que toda la calle. Y es un gran problema hoy en día que yo he visualizado en el mundo entero. El dinero no es malo, los bienes materiales no son malos, pero la persona que lo posee sí es mala, porque así está su corazón. Y con dinero, ¿qué tanto daño le hacen a la gente? ¿Cómo abusan de jovencitos o jovencitas? En la medida que nosotros aprendamos de dónde nacimos, de dónde nos sacó, siempre vamos a guardar la cordura y la humildad sobre todas las cosas. Y eso es lo que le agrada a Dios. Porque muchos no tuvimos nada. No tuvimos ni una bicicleta que diga te compré un triciclo cuando eras niño. Pero no por eso, mi amado. Siempre sigo siendo el mismo con ese mismo corazón. Porque yo no puedo permitir que entre lo material a mi corazón. Mi corazón está a Cristo. Y Él es el que lo llena todo, porque Él es nuestra plenitud. Que nuestra copa siempre esté rebosando de ese aceite fresco, de ese vino nuevo. Que es su palabra, que es su verdad, que es su justicia, que es su amor y su paz que sobrepasa todo entendimiento. Que eso esté lleno nuestro corazón. Porque lo que esté lleno tu corazón también así va a estar llena tu mente. Y no vas a permitir que ni un dardo de Satanás venga a tu mente y lo bajes a tu corazón. Porque cuando no tienes lleno tu mente y tu corazón de Jesús, eres un blanco vulnerable en las manos de Satanás. Porque si tú no ocupas tu mente en las cosas de Cristo, para edificar la casa, para construir una familia, vas a ser un instrumento en las manos del otro. Porque nada más hay dos, o sea, no hay tantos. Nada más es el constructor que es Jesús y el destructor que es Satanás. ¿Con quién estás? No hay tantos lugares para decir, pues ¿en qué lugar me encontraré? Sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos qué es lo que estamos pensando. Es importante que pensemos y meditemos aún lo que vayamos a pensar o lo que vayamos a realizar. Dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué lo habla Pablo de esta manera? Porque no le importaba todo lo material. Porque Dios le daba la fuerza y el poder para resistir escasez, hambre, desnudez. Y eso es lo que hace Dios. No se afana la gente.
por lo de este mundo. Nos afanamos para agradar a Dios y que sea su bendición que nos siga y nos alcance. No para estar buscando métodos cómo hacer dinero, no. Él sabe lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Él sabe hacer lo mejor que cada uno de nosotros. Entonces el poder. ¿Cuántos días duró Jesús ayunando en el desierto? 40 días y 40 noches. ¿Qué fue lo que lo sostuvo? El poder del Espíritu Santo. Cuando dice la palabra que cuando fue bautizado fue lleno del poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo guió al desierto y duró 40 días y 40 noches orándole y ayunando. Y cuando terminó esos 40 días, dice la palabra que descendió en el poder. Ya no lleno con el poder, porque la oración te empodera. Porque él sabía que era necesaria la oración para toda la obra que el Padre le había encomendado sobre la nación de Israel. ¿Y quién fue lo que lo detuvo? Nadie, mi amado. Él terminó la obra de la A a la Z. Y de igual manera Pablo le dijo también a Timoteo, he terminado la buena carrera, he peleado la batalla de la fe. Tenemos que pelear nuestras luchas, pero sola no vas a ganar, no vas a vencer. Solamente con Cristo vamos a vencer. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Es uno solo, no son tantos. Es uno, y ese uno está en cada uno de su iglesia para vencer la tentación, para vencer el deseo, para vencer lo malo. Todo lo que no es de Dios, con el Espíritu Santo lo vencemos. Y si ejercitamos ese don que Dios nos ha dado a través de una relación de comunión que tengamos con Él en nuestro cuarto secreto, no nada más cada 8 días, no. Así como diario comes 3 comidas al día, así ponte a alimentarte con la palabra. Mínimo 2 veces, una en la mañana y una en la noche. Pero aliméntate de la palabra, porque si no va a estar todo desnutrido. Y el diablo son los que anda buscando. Dice que él anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿A quiénes va a devorar? A los que están desnutridos, a los que no se alimentan de la palabra, a los que viven todavía en la carne. Sobre esos anda Satanás. Y él no anda descansando, Él no anda diciendo, pues este está muy delgadito, está muy pequeñito, o está ya bien anciano. No, de todo se lleva. Tenemos que tener cuidado. Miren, vayamos al Salmo 84. Versículo 10. Salmo 84, versículo 10. Y miren el concepto que debemos de tener nosotros como iglesia, así como lo tuvieron estos grandes hombres de Dios. Es lo mismo que tenemos que tener, ese mismo corazón. Comienza diciéndole así: vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Dice, más vale un día en tu presencia que estar 1000 fuera de ti. ¿Cómo está tu mente y tu corazón? ¿Qué prefieres tú? ¿Estar en el mundo o estar en Cristo? Ese tipo de mentalidad
Solo Dios la cambia. No es el hombre. Dice su palabra que no es con espada ni con ejércitos, es con su Santo Espíritu. Él es el que cambia nuestra mente, Él es el que cambia nuestro corazón, Él es el que nos muda de los pies a la cabeza. Nosotros solo no podemos hacer nada, nosotros no podemos cambiarnos, nosotros no podemos transformarnos. Solamente Dios. Dice, prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. O sea, habitar entre el mundo. Mejor prefiero estar en la casa de mi Dios que estar entre el libertinaje. Pero cada uno de nosotros lo decide. Porque si tú quieres estar en el mundo, pues tú no tienes poder, tú no tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no te va a llevar al libertinaje, no te va a llevar a las parrandas. No, el Espíritu Santo te va a llevar a que te metas en su presencia, que ores al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos redarguye, nos corrige. Y está aquí en Timoteo, para que vayamos en Timoteo capítulo, 2 de Timoteo capítulo 3. Versículo 16. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. 17. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué nos enseña la palabra? Que si nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿qué va a acontecer en nuestras vidas? Nos va a redarguir cuando queramos hacer lo malo, nos va a corregir, nos va a enseñar, nos va a preparar y capacitar para hacer la voluntad de Dios, para hacer todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Para eso nos sacó Dios. No nos llamó para estar perdiendo el tiempo. Nos llamó para representar a Cristo aquí en la tierra. ¿Sí? Dice el versículo 11: el Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Su bondad, su bendición. Su bendición nos va a alcanzar. ¿Sí? Porque su bendición es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Pero hay una decisión que tenemos que tomar. ¿Dónde quieres habitar? ¿En su casa, en sus atrios? ¿O quieres estar fuera de su presencia? Porque Moisés dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques. Porque Moisés, como líder y guía de la nación de Israel, sabía que si Dios no iba con ellos, iban a perecer, iban a ser destruidos por las naciones. Pues dijo: mejor si tú no vas, no nos saques, déjanos aquí. Pero si tu presencia va con nosotros, él sabía y tenía la seguridad de que Dios peleaba la batalla por la nación de Israel. Y así como la peleó por Israel, también la va a pelear por cada uno de nosotros. Porque hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer. Y muchas cosas que nosotros están fuera de nuestro alcance. Nosotros no vamos a convencer a un bandido, no, un sicario, no. Dios sí lo va a convencer de que no nos hagan daño, de que no nos perjudiquen. Hoy en día se han levantado por todos lados. Pero no nos debe causar temor, porque sabemos quién es nuestro Dios, sabemos quién es nuestro pastor, y Él no se duerme como nosotros,
Él toda la vida está examinándonos, velándonos, cuidándonos, porque Él va a cumplir lo que nos ha prometido a cada uno de nosotros, que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el final. ¿Lo estás dejando que la esté perfeccionando? ¿O le estás poniendo un obstáculo a tu Dios? Porque en la medida que yo le pongo un alto aquí, Él ya no va a seguir perfeccionando esa obra que Él tiene que cumplir sobre mi persona o sobre cada uno de nosotros. Si yo me resisto a Él, Él no va a cumplir la obra. Ni voy a decirle, hey Señor, esta es tu promesa. No. Tú tienes que obedecer sus mandamientos, estatutos y decretos para que Él lleve a cabo lo que te está prometiendo. ¿Ok? Él la comenzó, pues déjala que la termine y obedece sus mandamientos, estatutos y decretos y Él lo va a hacer todo completo. Porque no tenemos a un hombre, tenemos al Dios soberano y todopoderoso. Así de que tenemos que tomar decisiones nosotros. Dice el versículo 12, Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. ¿Qué significa dichosos? Doblemente felices. Y tenemos el gozo de nuestro Dios, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aunque nos ven llorando, aunque Él nos vuelve a levantar, Él nos vuelve a dar la fuerza, la fortaleza. Y seguimos adelante. Hay muchos que se caen y ya no se vuelven a levantar. Eso es lo triste, porque no tienen el poder del Espíritu Santo. Por eso el rey David decía, 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. Porque no somos perfectos. Pero sabemos cuando hacemos las cosas incorrectas. O sabemos cuando estamos pecando. Y es cuando Dios dice, adelante, porque esto todavía no se termina. Cuando reconozcamos lo que estamos haciendo. Pero el que no es justo, en la primera que se cae, ya no se vuelve a levantar. Se separa de Cristo, se va al mundo y su vida va a ser un caos. Una tragedia repentina, drogas, secuestro, no lo sé. Pero cosas buenas no vienen en el mundo, ni hay en el mundo. Yo no saqué nada bueno del mundo. Pura tristeza, dolor. Por eso yo no quiero nada con el mundo, yo quiero todo con mi Cristo. Si lo hubiera conocido más joven, pero no era mi tiempo, era el tiempo de Dios. Así que somos doblemente felices en las manos de Cristo Jesús. ¿Sí? Y vamos a ir terminando en 2 de Corintios. Capítulo 3. ¿Ya lo tienes? Y esto es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, dice, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Quiere decir que el que está en el pecado trae un velo. Está ciego. No puedes ver espiritualmente. Vives como el mundo vive. ¿Sí? Cuando alguien se arrepiente y se vuelve a Cristo, ese velo que te cubría, que no te dejaba ver la verdad, dice que es quitado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros después volvemos a las mismas andadas?
esta mente se vuelve a entenebrecer. Por eso Pablo les hablaba a las iglesias de una manera explícita, con la claridad y la verdad que es la palabra, para que entendieran. A la iglesia de Éfeso le dijo en el capítulo 4, versículo 18, dice, manteniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sabe que está hablando de ese velo? De esas tinieblas que cubrían su mente y su corazón. Bueno, es lo mismo que está hablando aquí. Habla de un velo. Cuando te tapan los ojos, ¿qué ves? No ves nada. Pero cuando llegues a Cristo, dice que ese velo se quita. Él es el que tiene el poder para quitarlo. No que nosotros lo cambiamos o lo quitemos. Nosotros somos seres humanos. El único que tiene el poder se llama Cristo Jesús. Dice, es quitado, no se va a quitar. Cuando tú te rindes a Cristo, Él te lo quita. Esa es una promesa de Dios para nosotros. Dice el 17, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, ¿qué debe de haber en nosotros? Libertad, amado. Debe de haber gozo, debe de haber alegría, debe de haber ese amor por nuestro Dios, por nuestro prójimo, por las almas que se están perdiendo. Esto es lo que debe de haber si el Espíritu Santo mora en tu vida. Veamos que Jesús, cuando Bartimeo le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y le gritaba, porque él tenía necesidad, él estaba ciego, y más le gritaba más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Le decía a la gente, cállate, y más rápido y más fuerte gritaba. ¿Qué pasó? Conmovió el corazón de Cristo. Dijo, a ver, tráiganlo. ¿Qué quieres que haga? Que recobre mi vista. Y Dios es bueno y se la regresó. ¿Qué hizo Bartimeo? Lo siguió. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros como iglesia. Si te sacó de donde te sacó, si has tenido experiencia con Cristo, búscalo, síguelo. ¿Sí? Porque Él no está paralítico. Tenemos que seguir a Cristo cada día que nos preste de vida. Y por eso tenemos la libertad de proclamar la palabra de Dios. No te avergüences de proclamar el evangelio del reino. Eso es lo que decía Pablo a la iglesia de los romanos. No me avergüenzo del evangelio del reino porque es poder de Dios. El poder de su Santo Espíritu. Con ese vamos a vencer toda artimaña de Satanás, toda barrera que se nos ponga en nuestra vida. Porque Dios es el que nos va a dar la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Tienes libertad para amar a Dios. ¿Por qué no lo alabas? ¿Por qué no lo exaltas? ¿Por qué no le cantas? No con tu boca, con tu corazón. Dice el 18. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. O sea, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él es el único que nos va transformando, que nos va cambiando. No te va a cambiar para hacer lo malo, no, te va a cambiar para lo que Él te llamó. Y vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Sí? Esa gloria que Satanás le robó a Adán y a Eva. Dios, a través de tener el conocimiento de la palabra, vamos a ir arrebatándoselas a Satanás. ¿Cómo terminaron nuestros padres? ¿Cómo Satanás se fue apoderando de sus vidas? Pero Dios no tiene lo mismo contigo ni conmigo.
Dios nos enseña a través de su palabra que nosotros como iglesia vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, que somos más que vencedores y que todo lo podemos en Jesucristo que nos da la fuerza. Nada más con Él. Sin Él nada podemos hacer. Y Dios nos diseñó para vencer. ¿Sí? Por eso dice que nos va a permitir vestirnos como novia de lino fino, blanco, resplandeciente, que es nuestro testimonio de nosotros como santos. Blanco es la pureza y la santidad de la iglesia de Cristo. ¿Sí? No para todos, es para los entendidos. Pues que Dios los bendiga y que les vaya bien en toda su vida. Ese es el anhelo de Dios y de mi persona. Gracias te doy, Padre, en este día, en esta hora, en este instante. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por tu soberanía. Te doy gracias, Padre, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás, Padre. Te agradezco en el nombre de Jesús que nos lleves, Padre, que nos guíes, que nos dirijas, Señor. Donde quiera que vayamos, donde quiera que nos encontremos, Señor. Que sea, Padre, tu ejército angelical protegiéndonos y cuidándonos, Padre, de toda artimaña de Satanás, amado y bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.